La intervención de los congresistas Sigrid Bazán y Alejandro Cabero, justamente sobre el tema que acabo de mencionar, las expresiones del ministro de Educación, Óscar Becerra, sobre la participación de estas señoras aymaras en la marcha. Sigrid Bazán ha aprovechado, por supuesto, para caerle con todo al ministro, ¿no? Lo ha llamado ignorante y ha dicho que se ha referido a los derechos humanos de los niños como desechos humanos. Escuchemos a Sigrid y luego a Alejandro Cabero. El ministro reafirmó sus comentarios señalando que él estaba en defensa de los niños, que las madres abusaron de los derechos humanos de los niños y que ellas eran, abro comillas, desechos humanos. El ministro de Educación ha tenido comentarios racistas en más de una oportunidad. ¿Cómo confiar la educación de niños y niñas del Perú a un ministro racista? ¿Han escuchado ustedes las frases? A un ministro ignorante de la realidad peruana. Porque para la izquierda más radical y un sector de la caviarada, presidente, están ardidos porque este ministro está investigando las consultorías que han hecho millonarias a cuántas ONGs de izquierda, presidente, y efectivamente están aplicando cambios en la SUNEDU, no por decisión de este ministro, por decisión de ley de este Parlamento, presidente. Este Congreso dio una ley que simplemente se está comenzando a aplicar y hay grupos que evidentemente no quieren que eso ocurra. Y se inventan excusas de discriminación. Y realmente lo que hay que evidenciar acá es cómo les arde y les duele que por fin se estén haciendo las cosas un poquito diferente. Bueno, evidentemente estamos de acuerdo con Cabero, porque toda esta pataleta de Sigrid es, primero, porque se han quitado la mamadera de SUNEDU, y segundo, porque le han pagado su departamentito de 300.000 pesos, digo dólares o soles, que no se puede pagar y no podía pagarse muchísimo menos cuando era lectora de Pronter en Latina. Así que seguimos muy interesados en saber cómo hizo la señorita Bazán para comprarse un depa de 300.000, cash, billete sobre billete, de dónde pecata mea. Gracias, señor presidente, y por su intermedio expresar cuál fue la primera y la más inmediata motivación de la moción de interpelación de la que se acaba de dar cuenta. En primer lugar, el ministro de Educación ha tenido comentarios racistas en más de una oportunidad y no ha tenido el valor de pedir disculpas. Lo que dijo fue que se habían malinterpretado sus declaraciones. Pero vamos a recordar, a través de 3 frases, lo que textualmente mencionó. Primero, el ministro dijo, abro comillas, yo creo que tal vez en la extrema necesidad que se encuentran algunas mujeres llegan a alquilar a sus hijos como para que sean llevados a esto. Cierro comillas. Abro comillas, otra frase. Seguro sus hijos son alquilados. Cierro comillas. Abro comillas, tercera frase, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Cierro comillas. Esas 3 frases, señor presidente, fueron propaladas por un ministro que luego intentó desviar el tenor de sus comentarios, emitiendo unas disculpas, entre comillas también oficiales, señalando que se malinterpretaron sus declaraciones con la intención de dividir a los peruanos sin que en realidad reconozca su error. Ese ministro, señor presidente, muestra un gran desprecio y un gran desconocimiento del carácter multicultural de nuestro país. ¿Cómo confiar la educación de niños y niñas del Perú a un ministro racista? ¿Han escuchado ustedes las frases? A un ministro ignorante de la realidad peruana. Y recordemos que además sus declaraciones se dan frente a los hechos, en donde un grupo de, lamentablemente hay que decirlo, malos elementos de la Policía Nacional disparaba bombas directamente al cuerpo de las mujeres con sus bebés en las espaldas, y en lugar de condenar la represión, lo que hace el ministro de Educación es decir que los hijos estaban alquilados, señor presidente. No puede o no se puede desde el Estado normalizar el hecho de que la policía dispare al cuerpo bombas lacrimógenas. Recordemos que un suceso similar en Lima terminó con la muerte del compatriota Víctor Santisteban. Muerte que, por cierto, continúa impune. No hay ningún allanamiento, ninguna detención preliminar. En el Perú existe una justicia express para algunos y impunidad garantizada para otros. Y a pesar de estas sinceras disculpas, señor presidente, en otros medios, este ministro reafirmó sus comentarios señalando que él estaba en defensa de los niños, que las madres abusaron de los derechos humanos de los niños y que ellas eran, abro comillas, desechos humanos. Cierro comillas. Esa frase, señor presidente, la dijo en Radio Cutibalú después de haber emitido las disculpas oficiales, demostrando que no hubo intención de retirar nada. Ni ofensas, ni disculpas, ni conciencia de su parte sobre los comentarios altamente despectivos y racistas hacia nuestras madres aymaras. Otro hecho grave, para cumplir con el tiempo, señor presidente, lo ocurrido en la institución educativa Juan Espinosa Medrano en Andahuaylas. Alumnos y padres que estaban protestando pacíficamente por el incumplimiento del Minedu de instalar aulas prefabricadas. ¿Y cuál fue la respuesta del hoy ministro de Educación? Él dijo, ¿algún diálogo? ¿Voy a convocar a las personas, a los padres de familia? Por supuesto que no. La respuesta fue la represión. Policías entraron al colegio y reprimieron a los propios niños, a los propios alumnos en Andahuaylas. Queda claro,
Señor presidente, que este ministro es incapaz de proteger a los niños y niñas del Perú, los agrede con sus comentarios y permite que la policía los reprima. Y un golpe más contra la educación que se ha dado en este gobierno, la designación de 4 nuevos miembros del Consejo Directivo de SUNEDU. 4 de los 7 miembros del Consejo Directivo se instalaron en menos de una semana para elegir al nuevo superintendente y comenzar sus funciones en una entidad que fiscaliza la calidad educativa, académica y universitaria. El representante del Minedu, designado por el señor Becerra, es Andrés Ramos, quien ha sido profesor y director del Departamento Académico de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad San Martín hasta la semana pasada, señor presidente. El actual ministro decidió designarlo pese a que la misma ley prohíbe nombrar autoridades y directivos de sus universidades. Y además el Ministerio de Educación formalizó la designación de Manuel Castillo Venegas como nuevo jefe de la SUNEDU en reemplazo de Osvaldo Segarra. Y Manuel Castillo, por cierto, es representante de las universidades públicas, elegido en medio de varias irregularidades, a lo que se suma una investigación en el 2018 por presunta corrupción. Es decir, motivos para interpelar al ministro de Educación existen muchos. Que quizá en el voto nos una el desprecio y el rechazo al racismo, pero que además pueda respondernos sobre el resto de irregularidades que viene cometiendo este gobierno y que finalmente lo único que hace es privar de la garantía universal a la educación a todos nuestros niños y niñas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene para oponerse, congresista. Alejandro Cabero, congresista Montoya, congresista Patricia Juárez, tienen 1 minuto cada uno. Gracias, presidente. A ver, para mí es bastante obvio que no solamente se presentó una moción de interpelación la semana pasada, sino se han presentado 2 más el día de hoy, porque para la izquierda más radical y un sector de la caviarada, presidente, están ardidos porque este ministro estaba investigando las consultorías que han hecho millonarias a cuántas ONGs de izquierda, presidente, y efectivamente están aplicando cambios en la SUNEDU, no por decisión de este ministro, por decisión de ley de este Parlamento, presidente. Este Congreso dio una ley que simplemente se está comenzando a aplicar y hay grupos que evidentemente no quieren que eso ocurra. Y se inventan excusas de discriminación, ya hemos explicado y debatido esto hasta la saciedad en una sesión anterior, presidente, y realmente lo que hay que evidenciar acá es cómo les arde y les duele que por fin se estén haciendo las cosas un poquito diferente, al menos en estas 2 materias, presidente. Yo votaré en contra. Gracias. Congresista Montoya, 1 minuto para oponerse. Gracias, señor presidente. Primero, han sacado de contexto la palabra del ministro al referirse la comparación que hizo que ni los animales cuidan a sus crías. Mejor dicho, cuidan a sus crías mejor. Y tiene razón. Nadie que en su sano juicio lleva a sus hijos a una manifestación de esa manera. Estaban formados específicamente para generar la situación que están explotando en este momento. O sea, no tienen reparos en usar a sus hijos para crear una imagen negativa de lo que se está haciendo. Y eso no es aceptable bajo ningún punto de vista. Con relación a la SUNEDU, lo que tienen que hacer es cumplir la ley y el ministro está cumpliendo la ley. Ahora, que no les guste la ley es otra cosa. Hay otros métodos para hacerlo, pero no interpelar y crear desestabilización en el sector de educación. Vayamos adelante, vamos a votar en contra de la moción. Congresista Patricia Juárez tiene 1 minuto para oponerse. Sí, presidente, muchas gracias.